En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San Pedro, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Vamos a continuar hablando del sacramento de penitencia, okay? Es la séptima clase que vamos a dedicar a este sacramento, ¿no? Probablemente la última, pero hemos dedicado tanto tiempo porque es el sacramento que en cierto sentido requiere más de nosotros y es una parte tan común de nuestras vidas y creo que es muy importante, sobre todo durante Cuaresma, que es tiempo de conversión, arrepentimiento y conociendo más del sacramento, ¿no? Podemos aprovecharlo más. Y de hecho, las fuentes que estoy utilizando para preparar las conferencias, las pláticas, tienen mucha más información. Entonces hay libros y libros para los confesores, para los penitentes, sobre todo la moralidad. De hecho, otro ciclo de esta serie del catecismo será totalmente dedicada a la moralidad. Entonces, esa es como la técnica de la confesión, pero luego es la materia. ¿Cómo sabemos si tenemos que confesar? ¿Cómo juzgamos si estamos en pecado o no? Entonces, es un curso totalmente aparte. Pero el Padre Vierno terminó la vez pasada hablando de las cualidades de la confesión, las 16 diferentes cualidades que nuestra manera de confesar necesita tener. ¿Okay? Ahora vamos a comentar algunas cosas más sobre esta parte, confesión. Vamos a comentar sobre la validez y luego tenemos que comentar sobre la tercera parte, que recuerden es la penitencia, la satisfacción. Hay contrición, confesión, satisfacción. Pero consideramos primero qué puede hacer que la confesión sea inválida. Obviamente queremos evitar tener una confesión inválida. Entonces hay varias posibilidades, por parte del confesor, también por parte del penitente. Primero, y es un tema bien importante y también controvertido, el confesor tiene que tener poder o jurisdicción sobre el penitente. Entonces, recuerden que estamos hablando en términos jurídicos, que la confesión es un juicio. Cada persona es quien se acusa y es abogado, pero el papel principal del sacerdote es ser juez, juzgando que haya todo lo necesario para absolver la persona válidamente. Pero si, por ejemplo, si llega un juez para un juicio aquí en México, pero es un juez de Bélgica,
entonces no tiene sentido, ¿no? Porque ese juez no está deputado, no tiene ninguna jurisdicción sobre mexicanos. Aunque si es juez, no importa, ¿verdad? ¿Okay? Igual con el juez que se sienta en el confesionario. Tiene que tener esta relación dada por la iglesia, que es el poder de las llaves que Jesús concedió a los apóstoles. ¿Okay? Y sin eso, la confesión es inválida, aparte de ciertos casos muy extremos. ¿Okay? Por ejemplo, cuando una persona está muriendo, está en periculis mortis, entonces siempre cualquier sacerdote, aunque ha recibido laicización, es decir, aunque ha dejado de ejercer su ministerio sacerdotal, ya está casado, todo eso, pero si una vez fue ordenado, si encuentra un accidente en la calle y la persona está muriendo, tendrá obligación de confesar a esa persona. Pero es el único caso. No puede sentarse en el confesionario porque no tiene ese poder. Porque la iglesia siempre dice que la salvación de las almas es la ley suprema. Entonces, tenemos muchas reglas, pero cuando es una cuestión de necesidad muy urgente para el bien de la salvación de un alma, entonces hay permiso para hacer todo lo necesario que no sea en contra de la ley natural, obviamente, la ley moral, pero toda la ley jurídica o canónica se suspende si es necesario para salvar un alma que está en extremis. ¿Okay? Pero ¿cómo recibe el sacerdote este poder de jurisdicción? Pues tiene que venir desde el obispo, ¿okay? Porque los obispos son los sucesores de los apóstoles. Entonces ellos reciben una jurisdicción sobre un territorio. Todo el mundo está dividido por diócesis. Aún los lugares más remotos pertenecen a un obispo. Aún algunos opinan que tal vez la luna, porque como salió ¿cómo se dice? Astronautas de Florida, entonces el obispo de allá tiene jurisdicción en la luna. No sé si tiene tanto sentido. Pero el punto es que no hay nadie que no tiene un pastor. Tanto un pastor al nivel del Papa, porque él tiene jurisdicción mundial por todo el mundo. Y todos tienen un obispo, aunque no lo conocen, aunque no son católicos, están bajo el poder de un apóstol, digamos. ¿Okay? Y todos también tienen un párroco. ¿Okay? Porque la diócesis luego está dividido en parroquias territoriales y es la jerarquía de la iglesia. ¿Okay? Entonces, Jesús dio las llaves a los apóstoles y sus sucesores, los obispos, tienen ese poder. Y conceden el poder a sus sacerdotes para administrar los sacramentos. ¿Okay? Y es muy importante tener este vínculo, porque sin esta conexión con como la descendencia de los apóstoles y últimamente desde Jesús, entonces estamos como actuando como si estuviéramos protestantes que se han quitado el yugo suave de Jesucristo y su esposa, la iglesia. Entonces, tradicionalmente en el rito de ordenación, que el sacerdote mantenía su casulla doblada como signo de que no ha recibido todo el poder del sacerdocio. Igual, interesante, se han fijado, me imagino, que nosotros en este rito, los sacerdotes, llevamos la estola cruzada, ¿okay? Mientras en el noviciado la llevan como derecha. Pero, ¿por qué?
hay significado teológico aquí. Siempre era la costumbre que los sacerdotes mantenían la estola así porque significa que su poder sacerdotal es restringido. Restringido por el obispo. ¿Okay? Entonces, que él depende de alguien más. ¿Okay? Mientras el obispo lleva su estola no cruzada, pero derecha, porque él tiene la plenitud del sacerdocio. ¿Okay? Y hay otros emblemas de poder más alto, como el arzobispo tiene sus signos de poder más amplio y también el papa, obviamente. Pero es importante porque es un reconocimiento constante de que no somos como autosuficientes, ¿no? Entonces, al final del rito de ordenación, el obispo da la paz al nuevo ordenado y le da el poder de perdonar los pecados. Citando las palabras de Jesucristo, los pecados que perdonas serán perdonados, etc. Y quita como el alfiler o la costura en la casulla y la deja caer. Entonces, simbolizando que ya tiene todo el poder que pertenece normalmente al sacerdote. Y hubo casos en que no daban el poder o el permiso de confesar a todos los sacerdotes, porque según el catecismo, el confesor, además de tener la potestad de órdenes sagradas, tiene que tener ciertas cualidades. Ciencia suficiente, dice prudencia exquisita, y santidad de vida. Entonces no es papel para necesariamente cualquier persona, y hubo casos en el pasado cuando un sacerdote fue ordenado para celebrar misas, pero por unos años no podía ni predicar ni confesar, porque la iglesia se daba cuenta que hay mucho daño que alguien puede hacer predicando mal y confesando mal. ¿Sí? Y a veces fue necesario regresar al seminario, tomar un curso de teología moral y pasar un examen antes de recibir su licencia de confesar. ¿Okay? Ahora, estas licencias o jurisdicción que recibimos en una carta sellada por el obispo, ¿okay? Tiene aplicación a nivel mundial, que es una bendición, porque antes tal vez cuando era menos común que los sacerdotes estaban viajando, fue necesario al entrar a otra diócesis pedir esta licencia. Ahora el derecho canónico dice que donde vaya el sacerdote, si tiene la licencia de un obispo en cualquier parte del mundo, puede confesar válidamente en otro lugar, al menos de que el obispo del lugar le haya quitado ese poder. Entonces el obispo del lugar, por ejemplo, si sabe de que ese obispo es muy liberal y no se preocupa por las herejías y ha dado licencias a todo, y un sacerdote de su diócesis va a dar una conferencia en otro lugar y el obispo del otro lugar sabe, no, él es hereje y él es capaz de prohibir que confiese en su diócesis y también celebrar sacramentos públicamente. ¿Okay? Pero el punto es, aparte de eso, una vez teniendo las licencias, el sacerdote puede confesar válidamente. ¿Okay? Pero la cuestión es, ¿qué pasa si el sacerdote no tiene esta licencia? Aunque sabe todo lo que decir, aunque sí es sacerdote, faltando este mandato de un obispo, es como el caso que les propuse, ¿no? De un juez del otro país
viniendo a México, como puede ser muy sabio, pero no importa porque no está delegado. ¿Okay? Hay ciertas excepciones, ¿no? Y la iglesia suple cuando, por ejemplo, no hay manera que la gente se entera de que este sacerdote es falso, ¿no? Si alguien llega y pone su negocio de confesiones y de buena fe va la gente para confesar, entonces es error común, ¿okay? Pero si luego la diócesis dice que no reconocemos a ese sacerdote y publica la noticia, y la gente sigue yendo de todos modos, entonces sí son culpables y la iglesia no va a suplir. ¿Okay? Y como dije, en todos casos, cuando hay emergencia, entonces todo que tiene el poder puede hacerlo, ¿no? Entonces es muy, muy importante porque tenemos, por ejemplo, por aquí tenemos sacerdotes, a lo mejor válidos, ¿okay? En diferentes grupos que también se presenten como tradicionalistas, pero no teniendo este vínculo, entonces no está bien ir a confesar con ellos. Recientemente el Papa, ¿okay? concedió licencias, fue por un año a los sacerdotes de Pío X, ¿okay? Gracias a Dios decidió extender este permiso, ¿okay? Y es algo irregular, porque como comenté, normalmente las licencias vienen directamente del obispo. Pero el Papa puede hacer eso por tener jurisdicción universal, pero no sé necesariamente de otro caso de eso, pero es una indicación de su buena disposición hacia la fraternidad de San Pío. ¿Okay? Pero ellos son un caso especial, entonces, pero hay muchos otros. Aquí en 8 de julio hay la Sociedad de Trento y ellos no tienen licencias de nadie para estar confesando, ¿no? El argumento que proponen, ¿okay? Muchos de ellos es que, pues, hay un caso de emergencia. Entonces, no tenemos que... La necesidad del bien de las almas requiere que hacemos lo necesario. Okay. Pero hay unos problemas con este argumento. Se supone, tomando en cuenta este argumento, que no hay ningún otro sacerdote que está autorizado para confesar. No es cierto, hay muchos. ¿Okay? Luego tal vez dicen que, sí, hay muchos, pero no son capaces, porque son herejes. ¿Okay? O tal vez, no sé, tal vez traten de decir que no son válidos porque fueron ordenados en el rito nuevo o algo así. Pero ahora ya hemos salido de la iglesia, porque si empezamos a decir que la iglesia puede promulgar ritos inválidos, entonces ya ha dejado de ser la iglesia y Cristo mintió porque nos dijo que no nos iba a abandonar y no hay escape de eso, ¿no? Es un argumento fatal. ¿Okay? Y bueno, según yo, aquí por lo menos, y no estoy de la opinión que somos los únicos confesores capaces, definitivamente no, pero si el criterio es que celebran la misa tradicional y mantienen una línea tradicional, pues aquí estamos y estamos confesando todo el día y esta hace inválida también el argumento, ¿no? Entonces, que no estemos decepcionados con eso. Este vínculo con la iglesia es absolutamente necesario. ¿Okay? Bueno, ¿preguntas sobre eso antes de pasar a otro tema? A veces una irreverencia, pero a veces hay casos, si estoy caminando por la calle y encuentro una persona y necesita confesión porque está muriendo y no tengo estola, por supuesto la voy a confesar. ¿Okay? Entonces la estola simboliza el poder del sacerdocio y normalmente en casos normales debemos de cumplir con lo que dice la iglesia,
¿okay? Tanto del rito y como el vestimento y todo eso, pero no afecta la validez de la confesión. Yo digo que esto es mal gusto. No, la iglesia dice, en el ritual romano, dice que, no sé por qué, pero en el ritual romano, y yo hablo de lo que conozco, no sé qué dice en el más moderno, pero dice que el sacerdote confiesa de roquete y estola morada. Okay. Entonces no me pertenece cambiar esas cosas según mi gusto, especialmente si es mal gusto. Okay. El poder de confesar está en su alma, entonces el vestimento no afecta la validez. Podemos hablar de lo que es adecuado, es otro asunto, ¿okay? Pero la validez no tenemos que preocuparnos por eso, ¿no? Y la iglesia es bien liberal en este sentido porque quiere mantener la validez de los sacramentos. Y si pensamos, por ejemplo, de tiempos de persecución, tenemos la evidencia, ¿no? de qué tan amplio es el permiso, ¿no? Pienso de un padre, Walter Ciszek, que estaba en los gulags de Rusia, y tenía que celebrar misa cuando podía encontrar un pedacito de pan y vino, porque vino era prohibido, ¿okay? Pero las personas intentaron hacer llegar vino, entonces celebraba misa sobre su pecho, en su cama, ¿no? Escondidos. Y con lo más mínimo, las palabras de consagración, ¿okay? Obviamente si yo hago eso porque no quiero levantarme una no, sería un abuso, ¿no? Pero si la alternativa es que me van a matar, ¿okay? Entonces, sí, ¿okay? ¿Qué más? No, bueno, supongo que ha pasado una vez, ¿no? Okay. Otras cosas que hacen válida la confesión, que si el sacerdote omitió o alteró sustancialmente la fórmula de absolución, okay, tiene que decir las palabras de absolución, okay, pero lo más esencial, okay, mejor inventan cosas de vez en cuando, pero si dice por lo menos yo te absuelvo de tus pecados, es lo más mínimo necesario. Okay. Si el sacerdote no oyó ningún pecado que fue confesado, si es totalmente sordo o estaba dormido, pero no quiero que se preocupen demasiado tampoco, porque sí puede pasar que se distrae el sacerdote, pero para validez necesita escuchar por lo menos un pecado que has dicho. ¿Okay? También, si no tuvo intención de absolver, no puedo imaginar muy bien cómo, pero tal vez si es tan herético que no cree en la absolución, ¿okay? Y solamente piensa que es como una terapia psicológica, ¿okay? Y en vez de absolver quiere afirmar nada más. Es cierto que no necesitamos preocuparnos demasiado por lo que es pecado o error de parte del confesor, porque sabemos que Dios sabe nuestra intención, ¿okay? Y aún aparte, sabemos que podemos lograr perdón de los pecados, aún los mortales, aparte de la confesión, por ejemplo, si tenemos contrición perfecta, ¿okay? Pero Dios también puede suplir por defectos por los cuales no somos culpables. ¿Okay? Por parte del penitente, ¿okay?
lo que puede hacer inválida la confesión, si carece verdadero dolor o propósito de enmienda. Ya hemos hablado bastante de eso. ¿Okay? También si se calla a sabiendas un pecado mortal. ¿Okay? Es esconder un pecado mortal. Si miente en materia grave y necesaria. Si fue gravemente negligente en el examen de conciencia, de suerte que omita culpablemente un pecado mortal. Entonces es importante hacer su examen de conciencia y si faltas en eso gravemente, entonces puede hacer inválida la confesión por omitir algo que debías haber confesado. Eso es interesante. Si busca de industria a un confesor no competente, a un confesor que a sabiendas no es competente. Entonces, si tienes, por ejemplo, un pecado muy vergonzoso, y dices, ya sé dónde confiesa ese cura sordo. No. O si tienes experiencia, ¿no? Que lamentablemente este confesor es herético, es incompetente de otra forma, y normalmente lo evades, pero porque ahora tengo un pecado muy mal, voy a ir a él porque sé que mi párroco me va a regañar. No. Recuerden que hay algo saludable de la humillación de cuando nos confesamos. ¿Okay? Y también si la persona está excomulgado y no lo dice al confesor. ¿Okay? Entonces, si por algo recibió el castigo de excomunión, tiene obligación, si quiere ser absuelto de ese castigo, tiene que mencionarlo al confesor. Y con estos casos de invalidez de parte del penitente, aparte del primer caso, de faltar dolor y propósito de enmienda porque hay mucha ignorancia, tal vez hay muchos que no saben que es necesario para la validez de su confesión de tener el propósito de enmienda. Pero en los demás casos, la confesión no solamente es sacrilega, sino no solamente es inválida, sino sacrilega también. Sí. Y la persona tendrá que repetir la confesión y confesar la mala confesión la próxima vez, ¿no? Porque es otro pecado. A sabiendas confesar mal, así, o hacer una confesión inválida, como con cualquier sacramento. Si hacemos un sacramento inválidamente, es sacrilegio. Y es otro pecado muy, muy grave. Entonces tienes que volver a confesarlo. Y por ejemplo, y aquí nos metemos en problemas muy graves, ¿no? Porque si una vez alguien va a confesar, y suponemos que la persona cometió un pecado como que él considera muy mal y muy avergonzoso, ¿no? De adulterio, por ejemplo. Entonces esa vez cuando fue a confesar no quiso confesarlo. Pero confesó otros pecados y recibió absolución del sacerdote. Bueno, escuchó las palabras, porque no fue una absolución válida, porque estaba reteniendo un pecado. Pero luego, un mes después, va a confesar otra vez. Y confiesa todo lo que recuerda, y al parecer es una muy buena confesión, porque tuvo una conversión, pero todavía no se anima a confesar el adulterio. Y ahora no está dispuesto a confesar su
sacrilegio de esa confesión. Entonces, todas las confesiones siguientes no son válidas. Y cuando finalmente se entera de su mala confesión, va a tener que regresar, aunque sea años y años en el pasado, tendrá que regresar y repetir todos sus pecados, más el pecado de la mala confesión, desde la última vez que se confesó bien. Sí. A lo mejor la persona tiene una culpa disminuida porque su conciencia no está bien formada y no sabe. ¿Okay? Entonces, su culpa, es posible que su culpa sea algo leve, porque ni siquiera sabía de que fue un sacrilegio no decir ese pecado. Pero no importa cuando hablamos de la necesidad, cuando finalmente se entera, de regresar y repetir todo. ¿Okay? Porque tenemos que rectificar todo lo mal que hizo. ¿Okay? Entonces, es una grave responsabilidad, ¿no? La confesión y la obligación de hacerlo bien. Y también es una responsabilidad grave que, por ejemplo, yo tengo para informarles cómo deben de confesar. Porque qué mal si por mi culpa alguien pasa toda su vida confesando mal. O si no me animo, por ejemplo, a decir a esa persona, no, aunque te cuesta, vamos a tener que hacer un examen de conciencia de 20 años porque no te has confesado bien en tanto tiempo. ¿Sí? Okay. Otros casos. Okay, y si creo que pertenece un poco a tu pregunta. Okay. Si estás confesando, okay, y el Padre ya te ha dado la absolución y está diciendo unas palabras más o algo y viene a la mente otro pecado que es materia necesaria, okay. No estamos hablando de pecados veniales o pequeñas cosas, pero si olvidaste decir que mataste a tu vecino anoche, ¿okay? Y le llega a la mente después de la absolución, ¿okay? Entonces sí tienes una obligación de mencionarla, ¿okay? Y el sacerdote tiene que volver a darte la absolución, porque fue materia necesaria. Si ya has salido del confesionario, los teólogos dicen que ahora hay dos opciones. Si no es muy inconveniente, que puedes regresar al confesionario y decirlo. ¿Okay? Pero si es inconveniente por causa, por ejemplo, de que hay una larga fila, ¿okay? Y todos se van a enterar de que, no sé, o pensar que eres escrupuloso, es inconveniente por las circunstancias, o que el sacerdote tuvo que ir porque va a empezar la misa, porque llamaría mucho la atención. Entonces es permitido esperar hasta la siguiente confesión y uno puede comulgar tranquilamente mientras. Creo que es igual de lo que preguntó, porque si no es posible en el momento, ¿no? Si por el mal humor del sacerdote o por las circunstancias no es posible decirle que, Padre, no dijo las palabras de absolución, ¿no? Sabemos que no lo va a tomar bien y consideramos que no va a ser muy conveniente, mejor vaya a otro templo, ¿okay? Entonces, entre tanto, puede comulgar tranquilamente porque hiciste el intento, ¿okay? Okay. Y hay un abuso muy grave que es común, ¿okay? Que es la absolución general. El ritual anticipa casos, ¿okay? Hay casos cuando
es posible dar absolución aparte de confesión individual. ¿Okay? ¿Cuáles son los casos? Pues a veces si visito a una persona en el hospital y ya no puede hablar, lo voy a absolver bajo una condición. ¿Okay? Porque no puede cumplir con todo que normalmente es necesario. ¿Okay? También, si por la cantidad de gente y la urgencia de la situación, y estamos hablando básicamente de unos casos muy raros, ¿no? Que la situación de que hablamos, las situaciones de que hablamos en las clases de moralidades, como antes de una batalla. ¿Okay? Hay un capellán y hay miles y miles de soldados, pero es muy probable que muchos van a morir. Entonces es permitido en este caso que de dar una absolución general a todos los soldados. ¿Okay? Sí, o un desastre natural en un avión, ¿okay? en el tiempo que hay, no va a ser posible confesar a todas las personas. Ajá. Pero terminando de la absolución general, cuando es permitido, ¿okay? Y juzgar la necesidad de hacer eso, pertenece al sacerdote, ¿no? Y él va a tener que rendir las cuentas, porque es una excepción. Y siempre es con una condición, ¿okay? La persona tiene que tener las disposiciones interiores de arrepentimiento y todo eso, y la intención de confesar en la manera normal lo más antes posible. Es decir, que el soldado que recibe la absolución y entra a la batalla, ¿okay? Y sobrevive, ¿okay? Debe de recurrir lo más antes posible al sacerdote para cumplir con lo que faltó por las circunstancias urgentes, ¿ok? Entonces, no es aceptable, por ejemplo, que he escuchado lamentablemente que pasa, porque hay mucha gente que quiere comulgar en esta misa, dar una absolución general. ¿Por qué? Porque no es necesario comulgar en cada misa. ¿Okay? No es cuestión de salvación o perdición, no es cuestión de vida o muerte, ¿okay? Es una cuestión de la dignidad del sacramento, que es mucho más importante. Entonces, el sacerdote en este caso tiene unas opciones. Si sé, por ejemplo, que va a haber una boda, va a venir mucha gente, van a querer comulgar, pero antes van a tener que confesar. Entonces, yo les digo antes, ¿okay? Que voy a estar sentado en el confesionario 2 horas antes. Los que quieren, vengan y se confiesen para que puedan comulgar. Pero si ellos ni siquiera pueden motivarse para llegar temprano para limpiar su alma, tampoco son dispuestos para comulgar. Sería una comunión simplemente de respetos humanos. ¿Okay? Entonces, esto es un abuso muy, muy grave. Y tenemos que eliminarlo. Tenemos que estar conscientes y pues apartarnos de estas situaciones. Y no sé exactamente dónde cae la culpa, que hay sacerdotes que piensan que es permitido, pero no está previsto en ningún ritual, de lo que sé, aparte de estos casos, ¿no? ¿Okay? ¿Preguntas? Bueno, los penitentes, sí, suponiendo que son de buena fe, entonces ellos pueden comulgar sin culpa, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora ustedes saben, y si se encuentran en esta situación, creo que su conciencia debe de decirles que no hay necesidad, ¿okay? Y si estoy cumpliendo con los requisitos, es decir, de tener la disposición de confesarme normalmente en la forma normal, lo más antes posible, me voy a enterar que, bueno, no es tan urgente que comulgo en esta situación y voy a esperar, ¿sí? Entonces, una vez sabiendo, necesitamos
cumplir con lo que es correcto. Y debemos de decirlo a nuestros conocidos, etc. Pero sí, hay mucha ignorancia y no podemos ser culpables por lo que hacemos de buena fe en ignorancia verdadera, porque normalmente es virtuosa, ¿okay? Meritoria de confiar y obedecer el sacerdote que está puesto con autoridad sobre nosotros. Entonces no hay nada de malicia en eso de su parte, ¿okay? Solo ignorancia. Sí. Entonces depende en el estado de la conciencia, ¿no? Porque acabamos de oír que hace inválida la confesión si buscamos confesores incompetentes. Entonces creo que es similar, ¿no? Si buscamos la manera más fácil con industria, ¿no? Aprovechar, ¿no? No sería casi igual, ¿no? De saber, ese sacerdote es sordo, voy allá y que allá, vete allá. ¿No? Porque estamos evitando partes esenciales de la confesión, que es un abuso. Entonces, es como, creo que en la mayoría de los casos yo diría que hay algo de culpa, sí. Pero si la persona está sentado allí, el sacerdote anuncia que hoy vamos a tener una confesión general y trata de justificarse y la persona de buena fe cree su cura, es otro caso, ¿no? ¿Qué voy a decir? Pero probablemente, o sería muy dudable decir que el sacerdote no va a tener culpa, porque no debe de estar confesando si no ha estudiado lo más mínimo de la moralidad y teología de la confesión. Entonces, es una cosa decir que así me enseñaron en el seminario, pero también todos los documentos dicen que tenemos deber de seguir estudiando, leyendo y es difícil imaginar que en realidad piensa que está aceptable. Yo no puedo juzgar sus intenciones, ¿okay? Pero es un abuso muy grande, lo dejo allí. ¿Okay? Con sordomudos es permitido confesar por escrito, ¿okay? O con señas. Okay. Que es una excepción, okay. Entonces, que es permitido en unos casos especiales, para los que no pueden hablar, y también en ciertos casos de escrúpulos, cuando la persona, o condiciones mentales en que la persona es tan nerviosa que no puede hablar de esas cosas. Hay una excepción de escribir sus pecados, pero de todos modos el sacerdote tiene que pronunciar las palabras de absolución. Es difícil dar una regla muy general, pero San Pío X dijo, cuando extendió o invitó a más personas a comunión más frecuente, que dijo que para comulgar con frecuencia y a un diario es necesario hacer la debida preparación y dar gracias debidamente al final, ¿no? Entonces es una cuestión de todos necesitamos hacernos, ¿no? Puede ser por razones fuera de mi control, que llego tarde porque hubo un accidente. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto en la misa puedo llegar y comulgar? Me he preparado bien. Por ejemplo, si me doy cuenta que por el estrés del accidente y todo eso, mi mente está en otro lugar, entonces tal vez es mejor no comulgar en esta misa. Y no hay nada de culpa, porque no hay nada de necesidad de comulgar en cada misa. Y luego, y es algo que he mencionado, que en realidad la asistencia en la misa en sí es de más valor que la comunión. ¿Okay?
A veces no apreciamos eso, pero hay mucho valor en asistir a una misa aunque no comulgamos. ¿Okay? Entonces, puede haber casos también en que la persona está llegando tarde, pero aprovecha de su camino para estar recogiéndose mentalmente, todo eso, ¿sí? Y puede comulgar sin problema. Pero necesitamos estar conscientes de eso, ¿no? Que si estamos totalmente distraídos toda la misa, aunque llegamos media hora antes, tampoco debemos comulgar, ¿okay? Y si sabemos que voy a tener que salir antes de que termine la misa, inmediatamente después, y no me va a ser posible hacer mi acción de gracias en camino, tal vez tampoco es conveniente comulgar. Es siempre recomendable y conveniente de unirnos con las misas, ¿okay? Donde sean, ¿no? Es una recomendación de muchos santos de recordar la misa que asistimos en la mañana, la misa que queremos asistir mañana, las misas que se están celebrando por todo el mundo y unirnos con el sacrificio de Cristo. Y si verlo en internet, televisión, nos hace más fácil recordar, entonces excelente, es de mucho provecho. Obviamente no es exactamente igual estar presente porque hablamos de una cercanía moral, es como estar en el lugar y allí podemos entrar más realmente en el sacrificio. Pero debemos de tratar de hacer comuniones espirituales y recordar el valor de la misa por todo el día, constantemente. Buena pregunta, porque puede haber abusos de los dos lados, los que no se confiesan con mucha frecuencia y que los que lo hacen demasiado. Es posible confesarse a su perjuicio, ¿sí? Entonces, mucho va a depender de la persona y sus circunstancias. Y creo que el consejo es similar a lo que dije de la comunión. Sabiendo todo lo que hemos visto de las partes necesarias, las disposiciones, necesitamos preguntarnos no simplemente qué tan frecuente puedo confesarme, sino qué tan frecuentemente me puedo confesar bien, ¿no? Porque hay una gran diferencia. Si trato de confesarme cada semana, pero me doy cuenta que no estoy examinando mi conciencia, no estoy procurando tener el propósito de enmienda, no estoy cumpliendo todas mis penitencias, etc. Tal vez va a ser de mayor provecho esperar un rato y dedicar más tiempo a la confesión. También hay casos especiales, ¿no? Por ejemplo, hay personas que sufren de escrúpulos. Escrúpulos es cuando vemos pecado donde no hay pecado. ¿Okay? Y es una enfermedad muy lamentable, ¿no? Y por eso el sacerdote puede decir a veces que no es avisable confesar más que con X frecuencia, porque sabe que la persona se va a estar tormentando tratando de confesar cada día y no va a ser bien para su salud espiritual. Por ejemplo, Lutero probablemente tenía escrúpulos, ¿okay? Se confesaba hasta varias veces en el día, ¿okay? Y luego generó todos los demás problemas que tuvo, que luego causaron muchos problemas para todo el mundo, pero no podía creer en la misericordia de Dios y veía a Dios más de temor, ¿okay? Con demasiado temor, pero no temor bueno. Entonces, para él no fue correcto que estaba confesando tan frecuentemente, ¿no? Yo digo que para gente en el mundo, normalmente una vez al mes, ¿okay? Está bien, ¿okay? Puede ser provechoso hasta cada 15 días si procuras hacer
un examen de conciencia bien. ¿Okay? Pero tomen en cuenta también que si tienen pecados, si no caen con frecuencia en pecados mortales, pueden tener la confianza que sus pecados veniales son perdonados en la comunión, en decir el acto de contrición, en santiguarse con agua bendita. Y hay otros medios. ¿Okay? Es importante estar confesando y esperar más que un mes empieza a ser peligroso, porque si nos acostumbramos a estar cómodos con pecados veniales, luego vamos a caer más fácilmente en pecados más graves. También es más difícil hacer el examen de conciencia, ¿no? Si estamos cada 15 días haciendo la confesión, no hay tanto tiempo para revisar. Pero cuando uno viene y dice, hace 30 años no me he confesado, entonces es mucho tiempo para considerar, ¿no? Entonces, para facilitar una buena confesión necesitamos buscar ese medio. Y si están tratando de vivir una vida de devoción, es avisable aún preguntar al confesor si tienen la costumbre de confesar con la misma persona. Está bien preguntarle, ¿qué me recomienda? ¿Qué tan frecuente debo de estar confesándome? Porque él, sabiendo sus almas, puede darles una recomendación. Ok, no quiero terminar sin comentar sobre la satisfacción, okay? La penitencia. Okay? Entonces, es una parte integral de la confesión, porque cada falta requiere una recompensa. Hay una deuda que tenemos que pagar, ¿okay? Tanto en el mundo como en la eternidad. Sabemos que hay varias maneras de pagar la deuda que debemos por nuestros pecados. ¿Okay? Podemos hacer penitencias, ¿no? Buenas obras, oraciones por nuestra cuenta, ¿no? Las penitencias que hacemos en Cuaresma tienen poder de satisfacer por nuestros pecados. ¿Okay? También aceptar las incomodidades, dolores, etcétera, que Dios nos manda sin pedirle, también es valoroso para satisfacer. También por las indulgencias, ¿okay? Los méritos de los santos, de la Santísima Virgen, ¿okay? Pueden tener provecho para pagar la deuda. Y en este mundo, el modo más provechoso es lo que viene de los sacramentos, del sacramento aparte de la misa. Pero en el sacramento de penitencia, la penitencia asignada tiene un valor mucho más que la misma cosa tendría si la escogemos solo, ¿no? Por nuestra cuenta. Porque tiene valor jurídico, porque el juez nos lo asignó. Entonces su poder es mucho más amplio. ¿Okay? Entonces es una parte necesaria. Y finalmente lo que no pagamos en esta vida tenemos que pagar en la vida venidera. Por eso existe el purgatorio. Todo lo que no hemos pagado aquí, pagaremos allá. Y como dicen los santos, ¿okay? Un segundo del purgatorio es peor que cientos y cientos de años en la tierra con las peores mortificaciones y penitencias. Entonces, mejor procurar hacer penitencia ahora que esperar al purgatorio, ¿no? No cumplir la penitencia, ¿okay? Es pecado. Y es grave o leve según el nivel de la penitencia. Entonces, la regla es, si es algo a que la Iglesia nos obliga bajo un pecado mortal, en otras circunstancias, por ejemplo, si la penitencia es asistir a misa, ¿okay? Y sabemos que hay regla, hay mandamiento de asistir a misa en domingo, ¿okay?
Entonces, podemos determinar que una penitencia de tal tamaño es de obligación grave y no hacerlo es pecado grave. ¿Okay? Pero si la penitencia es 3 Aves Marías, no hacerlo es pecado pero leve. ¿Okay? La penitencia es necesaria, es esencial, no para la validez o el cumplimiento de la penitencia, no para la validez de la confesión, pero de su integridad. ¿Okay? La confesión, si no cumplimos, la confesión queda como algo incompleta. ¿Sí? Pero la absolución todavía es válida, porque lo que puede afectar la validez de la confesión relacionado a la penitencia es la disposición de hacerlo. Entonces, es necesario aceptar, ¿okay? Y presumimos que la penitencia es aceptada si la persona empieza a decir su acto de contrición y no reniega, pero el penitente tiene que cumplir o aceptar, ¿okay? Su castigo, ¿no? Como en el juicio legal, ¿okay? El juez asigna la sentencia, ¿okay? Y el preso tiene que aceptar. Bueno, en este caso va a ser a fuerzas, ¿no? Porque no lo van a soltar, pero es parte de la integridad del sacramento. Entonces tenemos que aceptar la penitencia y tener en este momento la disposición de hacerlo. Y si pensamos seriamente que hay razón por la cual no vamos a poder cumplir, es permitido pedir otra, ¿no? Si el sacerdote dice, por tu penitencia, va a misa todos los días de la semana y tú sabes que por tu trabajo no puedes, mejor decirlo, ¿okay? Porque vas a quedar obligado si no dices nada, ¿okay? Y vas a pecar por no cumplirlo. Pero si dices al sacerdote que no es posible, él tendrá que darle otra que es posible cumplir, ¿okay? Trento, el Concilio de Trento, habla muy gravemente a los sacerdotes de su obligación de asignar penitencias y les castiga por asignar, como dice, que pueden llegar a ser partícipes en los pecados de los demás si no asignan penitencias adecuadas. Así, porque regaña a los sacerdotes que asignan penitencias ligerísimas para pecados muy graves. Porque la penitencia tiene 2 propósitos. Es como el aspecto vindictiva, ¿okay? O como jurídica, pero también es medicina. ¿Okay? Entonces, el sacerdote, más que todo cuando hablamos de pecados graves, está pensando en algo que te servirá también como remedio, ayudándote a no caer otra vez en ese pecado. ¿Okay? Y un sacerdote que no toma en serio este deber es negligente, ¿no? Dice, guárdese mucho de imponer penitencias ligerísimas por gravísimos delitos. Pero también necesitamos de evitar asignar penitencias demasiado graves, porque dice también Royal Marine que es mejor arriesgar que por asignar penitencias un poco leves, la persona va a tener que como completar su deuda en el purgatorio, que asignar penitencias demasiado graves que resultan en que la persona se aleje de los sacramentos por temor. Entonces es un como equilibrio que tenemos que buscar. Bueno, es también posible tener una conmutación de la penitencia. Por ejemplo, como dije, si el sacerdote la asigna y
nos damos cuenta que es imposible, podemos pedir un cambio. También si intentas hacerlo pero no lo puedes, es permitido regresar o a ese mismo sacerdote o a otro y pedir que cambie la penitencia. Okay. Pero probablemente si vas a otro sacerdote vas a tener que decirle, por lo menos en términos generales, que fueron los pecados que confesaste que resultaron en la penitencia que no cumpliste. Okay. Y finalmente, de las penitencias, necesitamos cumplirlo lo más antes posible por el gran provecho que tienen. Okay. Y también porque tu disposición de cumplir la penitencia es parte de lo que juzga el sacerdote. Entonces sí, puede haber que olvides de vez en cuando, ¿okay? Pero es porque es recomendable no demorar. Pero si es constante, si cada vez vienes a confesar no habiendo cumplido la penitencia y sigues confesando lo mismo, voy a pensar, bueno, ¿qué pensaría un médico que recibe un paciente que dice que sigue sufriendo la misma enfermedad? Y cuando el médico le pregunta, entonces, ¿no te sirvió la medicina? Es que no la tomé. ¿Ok? Pues, y el sacerdote puede negar la absolución si es un hábito. Pero también tú tienes que considerar si estás cumpliendo con el requisito de en verdad tener la disposición. Porque si nunca cumples, entonces a lo mejor es una mentira, o es una mentira en su disposición, ¿sí? Y pues sobre todo estamos desperdiciando un gran medio, ¿okay? Para aplacar la ira divina, la deuda, pagar la deuda que debemos todos, ¿no? Y alcanzar más rápidamente el cielo. Y también este provecho como de medicina, como dije, de no seguir cayendo en los pecados. Entonces, que estemos muy atentos a este requisito y hacerlo con devoción y de inmediato. ¿Okay? ¿Preguntas? Bueno, depende en el derecho canónico, dice como los delitos que reciben este castigo. Entonces hay algunos que se imponen automáticamente, ¿no? Por ejemplo, el aborto. Procurar un aborto es excomunión inmediata, automática, ¿okay? De profanar el Santísimo, excomunión automático, ¿no? De asaltar el Santo Padre, excomunión automático. Y hay algunos otros, ¿no? Hay otros que el obispo puede asignar y el Papa tiene jurisdicción universal. Entonces, existe excomuniones injustas, ¿okay? Pero el Papa tiene el poder de proclamar, aunque sea injustamente, es capaz de decirlo. Luego podemos determinar que fue injusto lo que dijo, pero en el momento que lo dice, tenemos que reconocer su potestad para proclamarla. Ok, muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, y benedictio de omnipotens Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et manet semper. Amen.